Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear aplicaciones web utilizando Spring Web MVC, donde en este momento lo que haremos será descargar más herramientas que vamos a utilizar en el transcurso de este curso, y la herramienta que necesitamos es un servidor de base de datos de tipo MySQL, y lo que haremos será descargar un programa que nos va a proporcionar ese servidor para poder gestionar nuestra base de datos que vamos a utilizar en el transcurso de este curso. Y en esa base de datos vamos a crear sus respectivas tablas que vamos a utilizar en nuestra aplicación web que nosotros vamos a desarrollar. Ahora vamos a pasar al navegador para poder pasar a una página y descargar el programa que vamos a utilizar para poder obtener el servidor de tipo MySQL. Y me encuentro en la siguiente página oficial de Shan, programa que me va a proporcionar un servidor de base de datos y será MariaDB, o sea MySQL. Y justamente abajo tenemos las opciones para poder descargar una versión de este programa. Bien, si queremos descargar una versión para el sistema operativo de Windows, Linux o Mac, una vez que nosotros seleccionemos una de estas versiones, empezará la descarga del instalador, programa que nos va a proporcionar un servidor de base de datos de tipo MySQL. Yo voy a seleccionar la siguiente opción y podemos observar que empieza la descarga del ejecutable para poder instalar este programa en nuestra PC. Pero yo ya tengo el ejecutable, lo que haré será cancelarlo. Y lo que haré será pasar a la carpeta donde tengo ese ejecutable para poder instalar a Shan y que nos proporcione MariaDB. Muy bien, como pueden observar me encuentro en la siguiente carpeta donde está el siguiente ejecutable. Voy a ejecutarlo. Me muestra la siguiente advertencia. Ok. Ahora tengo la siguiente ventana y voy a presionar Next. Ahora, en esta ventana tenemos las opciones para poder instalar los programas que nos proporciona este programa, donde nos va a proporcionar unos servidores Apache, MySQL y los demás servidores, pero nosotros solo necesitamos MySQL, pero por defecto se va a instalar Apache, ya que Apache no lo podemos deshabilitar, pero sí vamos a deshabilitar los siguientes servidores porque no los necesitamos. También no podemos deshabilitar estos lenguajes, pero sí podemos deshabilitar los siguientes programas. El administrador de base de datos, si ustedes prefieren utilizar este administrador de base de datos, bien, perfecto, pero yo voy a utilizar otro administrador, o sea otra IDE, para poder gestionar las bases de datos que nosotros vayamos a crear en el servidor de base de datos de tipo MySQL. De esta forma solo se van a instalar los siguientes programas que están seleccionados, pero el que más nos interesa es MySQL. Luego hay que presionar Next y podemos observar la siguiente dirección donde se va a instalar este programa y donde se va a instalar el servidor de base de datos de MySQL. Pero yo no voy a presionar Next porque ya tengo instalado ese servidor, pero ustedes tienen que presionar Next para que les instale el servidor de base de datos. Ahora, una vez ya instalado este programa, van a tener el siguiente panel en el menú de inicio de su sistema. Van a tener el siguiente programa, Shan Control Panel, donde justamente tenemos la opción para poder habilitar a nuestro servidor de base de datos de MySQL. Hay que presionar el siguiente botón Start y de esta forma ya está habilitado el servidor para poder usarlo. Bien, genial. Ahora lo que haremos será descargar un administrador de base de datos o una IDE que nos permita gestionar o administrar nuestras bases de datos en el servidor de MySQL. Pasemos nuevamente a nuestro navegador. Ahora me encuentro en la siguiente página oficial de HeidiSQL, IDE que voy a utilizar para poder gestionar mis bases de datos en MySQL. Voy a pasar a la opción Descarga. Bien, y estamos en la siguiente página donde tenemos la siguiente opción para poder descargar una versión de esta IDE. Hay que seleccionar o presionar el siguiente enlace
y pueden observar que empieza la descarga de un ejecutable que vamos a utilizar para poder instalar esa IDE. Bien, pueden observar que ya tengo el siguiente ejecutable, voy a ejecutarlo y me muestra la siguiente ventana donde tenemos que aceptar los términos o el acuerdo siguiente y me muestra las siguientes opciones. Bien, justamente aquí podemos seleccionar qué tipo de tema vamos a utilizar para esta IDE, si vamos a utilizar el tema por defecto o el tema oscuro. Ahora siguiente, luego presionan instalar y se va a instalar Heidi SQL en su PC o en su máquina. Yo no lo hago porque ya lo tengo instalado, voy a cancelar. Cuando ya esté instalado Heidi SQL, van a tener la siguiente ventana o el siguiente programa. Van a tener el administrador de sesiones de Heidi SQL, donde podrán iniciar sesión en cualquier servidor de base de datos. Yo puedo iniciar sesión en un servidor de MySQL y en un servidor de SQL Server, ya que también podemos utilizar a este administrador para poder iniciar sesión en SQL Server si nosotros lo deseamos. Ahora, si ustedes lo han instalado por primera vez, claramente aquí no tendrán ningún servidor. Tendrán que crear un nuevo servidor y van a presionar o seleccionar el siguiente botón nuevo y van a crear un servidor. Le van a proporcionar el nombre que ustedes deseen. Yo en este ejemplo voy a colocar PDHN. Bien, y van a seleccionar si desean iniciar sesión utilizando MariaDB o cualquier otro servidor que ustedes deseen. Aquí hay que seleccionar qué tipo de servidor van a utilizar, si MariaDB o SQL Server. Tenemos el puerto, o sea el host o la IP, tenemos el usuario de MySQL y tenemos el campo para poder ingresar la contraseña. Ahora, si ustedes instalaron MySQL utilizando Shang, claramente no se le proporcionó ninguna contraseña, solo tienen que colocar el nombre del usuario, que es por defecto el siguiente nombre, y en la contraseña lo van a dejar tal como está, en blanco el campo de texto. Luego tienen el puerto que se va a utilizar en el servidor. Bien, estos son los requerimientos que se necesitan para poder iniciar sesión en el servidor de MySQL. Yo voy a seleccionar este servidor de ejemplo, abrir, y pueden observar que estoy justamente en el servidor de base de datos de tipo MySQL. Genial. IDE que vamos a utilizar para poder gestionar nuestras bases de datos en este servidor. Esto significa que ya estamos listos. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.